Entonces hoy tenemos una sesión donde primero Javier González Castelo nos hará una primera presentación al informe, a la reforma, ya porque este año es diferente a otros años anteriores. Y luego tenemos a Rafa Rodríguez y a Nacho Acosta, que nos profundizarán un poco en la reforma del IRPF y de sociedades. Bueno, la reforma es, desde luego, sensiblemente más importante este año por la propia evolución económica del país. Es evidente que estos años atrás ha habido restricciones económicas que han impuesto también, probablemente, una serie de, en fin, de reformas tributarias que buscaban sobre todo una consolidación fiscal, buscaban sobre todo recaudación y han generado también pues una serie de dificultades. Ahora es el momento, o así lo ha entendido el Gobierno, y yo creo que así lo esperábamos todos, de rebajar esa exigencia tanto en el ámbito de sociedades como en el ámbito de IRPF y tratar de que esta rebaja sea generadora de actividad económica. El tema de la limitación de la exención por las indemnizaciones por despido. Sabéis que inicialmente hubo un en el anteproyecto, digamos que la modificación era bastante más agresiva, finalmente se quedó en un límite de 180.000 euros y aplicable de forma retroactiva ya en el año 2014 para los despidos producidos a partir del 1 de agosto del año 2014. A partir de la entrada en vigor de la ley, ya en el año 2014, algunas de estas rentas que excedían estos límites ya han pasado a estar sometidas a retención. Una modificación nos aparece un concepto nuevo dentro de las rentas del trabajo. En este caso es un concepto a agradecer, puesto que resta la base imponible. Es un concepto de deducción por otros gastos. Son gastos de difícil justificación, es una deducción de porque sí, que afecta por igual a todos con independencia de cuál sea la cuantía del rendimiento. Es una deducción de 2.000 eurillos. Bueno, menos da una piedra. Seguro que todos nos alegraremos de tener una deducción adicional que antes no teníamos. La reducción general por la obtención de rentas del trabajo solamente va a ser aplicable a partir de un determinado nivel de renta, que es, mejor dicho, hasta un determinado nivel de renta, hasta los 14.000 euros, que hasta ahora se aplicaba sin límite. Bueno, pues ahora a partir de los 14.000 euros, 14.500 euros, ya esta reducción no va a ser aplicable. Donde sí vamos a encontrar modificaciones relevantes es en el tratamiento de las rentas irregulares. Se establece una reducción que hasta ahora venía siendo del 40% y a partir de ahora va a ser del 30%. Es decir, en ese sentido, el efecto de atenuación de la progresividad para las rentas irregulares pues se ve disminuido como consecuencia, a su vez, de la reducción en el porcentaje de exención, porque aunque técnicamente no es una exención, sí podemos considerar que es una exención parcial de este tipo de rentas. El límite, es decir, ahora a las stock options se les aplica el mismo límite que con carácter general está establecido para todas las rentas del trabajo, y veremos más adelante también para otro tipo de rentas, que es de 300.000 euros anuales. Digamos que la limitación o la exclusión de la aplicación del tratamiento de las rentas irregulares era, digamos, genérica. Bien, ahora se ha sustituido este concepto de periodicidad o recurrencia para excluir las rentas que se pueden beneficiar del tratamiento de las rentas irregulares, se viene a sustituir por un elemento objetivo. Es decir, mire usted, si usted ha percibido en los 5 años anteriores alguna renta que ha podido beneficiarse del tratamiento de las rentas irregulares, pues mire usted, no le vamos a permitir que se beneficie de esta reducción porque ya se benefició en algún momento de los 5 años ante la reducción. En este sentido, la norma nos da una opción para lo que había sucedido hasta ahora en los 5 últimos años. Oiga, si usted había tenido stock options otorgadas en años anteriores, ya había ejercitado, no le vamos a aplicar la norma nueva, le vamos a aplicar la norma antigua. Eso sí, si usted se va a la norma antigua, se va con los límites antiguos también. Con lo cual usted puede elegir. Más novedades en cuanto al tratamiento de las rentas del trabajo. Bueno, hay algunos cambios en el tratamiento de algunas de las rentas en especie. ¿Qué tenemos? Pues una vez más volvemos a estos programas de entregas de acciones que permiten a los empleados participar en el capital de las compañías que les emplean. Pero se estableció una restricción adicional que antes no teníamos,
que es el hecho de que las acciones tienen que ser ofrecidas en las mismas condiciones a todos los empleados de la compañía, en relación con la valoración de la retribución en especie consistente en la utilización de vehículos automóviles por parte de los empleados. ¿Qué teníamos hasta ahora? Pues hasta ahora teníamos que se imputaba al trabajador el 20% del valor de mercado del vehículo. ¿Qué vamos a tener a partir de ahora? Pues exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única particularidad, el pequeño detalle? Que si se trata de vehículos energéticamente eficientes, pues bien, en estos casos, para este tipo de vehículos, se establece una reducción significativa en la valoración del 30%. Hasta ahora teníamos determinado tipo de rentas que no se consideraban rentas, que no estaban sujetas a tributación por el IRPF, y por tanto tampoco estaban sujetas a la obligación de reportar por parte de las empresas en sus resúmenes anuales de retenciones, cosa que ahora sí va a suceder porque cambia la calificación técnica de este tipo de rentas. Siguen sin tributar, pero ya no como rentas no sujetas, sino como rentas exentas. Y aquí me estoy refiriendo pues a categorías a tipologías de retribuciones en especie del tipo de los seguros médicos, los tickets restaurantes, la utilización de comedores de empresa, los cheques guardería o los servicios de guardería, los vales para transporte colectivo. Vayamos a otro gran capítulo que está íntimamente relacionado también con las rentas del trabajo, que es todo el apasionante mundo de la previsión social. Hay una novedad que parece sutil, la cosa puede tener alguna gracia. Hasta ahora los seguros colectivos, a través de los cuales algunas empresas instrumentaban sus compromisos por pensiones, pues bien, por la parte del riesgo, por la parte de la prima que esté asociada a la contingencia de riesgo, es decir, fallecimiento o incapacidad del trabajador, tendremos ahora sí obligación de imputar en la medida en que esa porción de la prima exceda de los 50 euros. Otro tema importante y que además generó alguna inquietud es qué pasa con los planes de pensiones respecto a los cuales habíamos hecho aportaciones anteriores al año 2006, que recordaréis había una disposición transitoria que permitía que en el caso de recuperación, en el caso de producirse la jubilación y rescatar el dinero que tenías en el plan de pensiones en forma de capital, pues permitía tener una reducción del 40%. ¿Y esto se va a mantener con la nueva norma? ¿No se va a mantener? Sí, se va a mantener. No se preocupe usted, la vamos a mantener. La vamos a mantener, pero eso sí, no me lo mantenga usted como vehículo de inversión de forma indefinida y no me elija usted cuándo va a rescatar en forma de capital su plan de pensiones, sino que necesariamente el rescate del plan de pensiones tendrá que producirse en el plazo de 2 años desde que se produce la contingencia cubierta por el plan de pensiones, es decir, normalmente desde la fecha en la que uno accede a la jubilación. Más sobre temas de previsión social. ¿Qué es lo que nos pasa con los planes de pensiones? Algo había anticipado ya Javier en cuanto a la reducción del límite máximo de aportaciones a los planes de pensiones, que hasta ahora venía siendo de 10.000 euros, bueno, pues ahora se baja a 8.000 euros. Se mantiene el límite del 30% de las rentas como límite, como aparte del límite absoluto, como límite relativo, el 30% de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas, pero sí con independencia de la edad. Se incrementa un poquito, se incrementa en 500 eurillos la aportación que uno puede hacer a favor del plan de pensiones de su cónyuge, en el caso de que el cónyuge no trabaje o no tenga rentas significativas. Y esto sí creo que es una novedad importante, aunque largo me lo fiéis, porque no produce un efecto inmediato, que es la liberación de la indisponibilidad de las aportaciones realizadas a los planes de pensiones. Ahora lo que se introduce es la posibilidad de rescatar, de disponer de nuestros derechos consolidados en el caso de que hayan transcurrido ya más de 10 años desde que se hicieron las aportaciones. Pero esto, como os decía, no va a producir un efecto inmediato, sino que el efecto no lo veremos en realidad hasta el año 2025. Esto vale para las aportaciones que se realicen a partir de ahora, pero no vale para las aportaciones que se habían hecho hasta ahora.
La reducción del 30% aplicable a las rentas irregulares de naturaleza distinta a las del trabajo, hasta ahora no estaban limitadas, no tenían este límite de los 300.000 euros. ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace ahora es establecer el mismo límite, extender el límite que tenemos a las rentas del trabajo de 300.000 euros para aplicarles el tratamiento de las rentas irregulares, se extiende a cualquier otra categoría de renta. Y del mismo modo, la reducción que hasta ahora era del 40% se reduce, también se estrecha hasta el 30% de forma equivalente, de forma simétrica, a la obtención de rentas irregulares del trabajo. ¿Qué más novedades tenemos en otro tipo de rentas? Tenemos las rentas inmobiliarias. ¿Qué pasa con las rentas inmobiliarias? Pues hasta ahora teníamos que el alquiler de pisos a jóvenes pues tenía una reducción del 100%, es decir, no tributaban el IRPF. Bueno, pues esto se ha acabado. Esto ya no tendremos esta reducción del 100%, aunque se mantiene la reducción que con carácter general se establece para las rentas, para los alquileres de viviendas, que es el 60%, con un matiz importante, porque hasta ahora la reducción del 60% jugaba a favor y en contra. Ahora la reducción del 60% solamente se aplica sobre el rendimiento positivo, es decir, no disminuye nuestra pérdida por el hecho de tratarse de un alquiler de vivienda. ¿Qué más nos pasa con los temas de los alquileres, rentas del capital inmobiliario versus rendimientos de una actividad económica? Pues los rendimientos de actividad, sabéis que para categorizar la obtención de este tipo de rendimientos como rendimientos empresariales o como rendimientos del capital dependía básicamente de la estructura empresarial que rodeara esta actividad del arrendamiento. Y hasta ahora, ¿qué es lo que se exigía? Se exigía dos requisitos: caseta y perro, que tuvieras persona empleada a tiempo completo y que tuvieras una oficina a través de la cual, un local a través del cual se desarrollara en exclusiva esta actividad. Caseta y perro. Bien, pues ahora nos siguen manteniendo el requisito de tener un perro, pero ya no necesitamos caseta, ¿vale? Ya no necesitamos tener un local físico en el cual se desarrolle la actividad. ¿Qué más tenemos ahora? Cambiamos de categoría rentas, ahora pasamos a los rendimientos, a las rentas de actividades económicas. ¿Qué nos encontramos aquí como novedad relevante? La novedad relevante aplica fundamentalmente a aquellos que estaban acogidos al régimen de estimación directa simplificada. ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace, no, usted mantiene la reducción del 5%, ¿de acuerdo?, pero limitada a 2.000 euros. ¿Os suena la cantidad? Los 2.000 euros que habíamos hablado al principio cuando hablábamos de las rentas del trabajo. De forma tal que estos 2.000 euros realmente se equiparan, en cierto modo, a la deducción de gastos de difícil justificación que tienen también los empleados, y en realidad lo que viene es a eliminar en la práctica esta deducción del 5% de gastos de difícil justificación. Otra novedad importante, aplicable sobre todo a sociedades profesionales. Las sociedades civiles dejan de tributar en régimen de atribución de rentas. Hasta ahora no tributaban ni en el impuesto sobre sociedades, sino que lo que hacían era que los rendimientos de este tipo de sociedades se imputaban a sus socios. Novedad importante, a partir del año 2016 este tipo de sociedades va a pasar a estar sujeta al impuesto sobre sociedades, es decir, desaparece el régimen de atribución de rentas en relación con este tipo de compañías. Importante también, al menos desde mi punto de vista, algo que no está en la ley del IRPF, que sí está en cambio la ley del impuesto sobre sociedades, pero que nadie comenta cuando habla del impuesto sobre sociedades, porque tiene más que ver con el IRPF que con el de sociedades, que son las reglas de precios de transferencia en las relaciones socio-sociedad en las sociedades profesionales. Situación típica, despacho de abogados, donde los abogados cobran por el trabajo que hacen, donde los socios cobran por el trabajo que hacen. Pues bien, hay que establecer unas reglas del juego que permitan determinar con cierto nivel de seguridad cuál es el valor de esas rentas y cuantificar el valor de esas rentas. Pues bien, se produce una variación en los umbrales que hasta ahora conocíamos y sobre todo se produce una extensión de este puerto seguro a todo tipo de sociedades profesionales con independencia de su tamaño. Cuando uno hacía una donación de unas acciones que tenían acumulada una pérdida, yo hacía una donación a mis hijos y esa pérdida no me la podía tomar, no me podía apuntar la pérdida en mi base imponible del IRPF. Pero no sucedía lo mismo, en cambio, si hablábamos de renta variable. Pues bien, ahora esto se ha acotado, ya no te puedes tomar pérdidas como consecuencia de transmisiones lucrativas de títulos de renta variable. Más cuestiones también curiosas, pues la posibilidad de imputarse las pérdidas patrimoniales correspondientes a
al no cobro de créditos ya vendidos. Bien, pues ahora se van a poder tomar en el momento en que se cumplan determinadas condiciones, como puede ser la aprobación de un convenio en el marco de un concurso o la aprobación de un acuerdo preconcursal, un acuerdo de financiación judicialmente homologable. Otra novedad relativamente relevante, pues la exención de las ganancias patrimoniales procedentes de cualquier tipo de activo obtenidas por mayores de 65 años, condicionada, eso sí, a la inversión del producto obtenido en la venta. Lo tengo que invertir necesariamente en una renta vitalicia asegurada. La posibilidad, y esto sí es una novedad también, la posibilidad de compensar rendimientos netos negativos con minusvalías. Hasta ahora eran 2 compartimentos estancos y a partir de ahora sí se van a poder compensar. Teóricamente es un 25%, tienes un 25% de capacidad de comunicación entre un bloque y otro, pero temporalmente vamos a poder hacerlo de forma paulatina. Será 10% en 2015, 15% en el 16 y 20% en el 2007. Eliminación de los coeficientes de abatimiento, yo creo que esto lo habéis visto y oído de forma sobrada en la prensa. Reducciones de capital o distribución de prima de emisión. Esta también es una novedad importante porque hasta ahora era una herramienta de planificación importante, sobre todo para empresas familiares. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues mire usted, si sus acciones han engordado, el valor de sus acciones ha engordado sobre el valor de adquisición porque se han incrementado los fondos propios y usted ya el valor de los fondos propios es superior al valor de adquisición, ese exceso, si usted lo distribuye, me da igual que lo llame capital. Voy a entender que de lo que se trata es de una distribución de dividendos. Y gran novedad, y esto sí que no lo teníamos antes, aunque es cierto que existía en otros países de nuestro entorno, es el exit tax, el impuesto de salida. Solamente aplica a instrumentos de patrimonio, es decir, a acciones o participaciones, en cualquier tipo de entidad, sea cotizada, sea no cotizada, sea una institución de inversión colectiva, un fondo de inversión. El impuesto sobre sociedades, a diferencia de lo que ocurrió en el IRPF y en los otros impuestos, la reforma es completa en el sentido de que hay una nueva ley. Digamos, la gran noticia es la bajada de tipos, como se ha comentado también en el IRPF. Entonces, una bajada de tipo, digamos, hay distintas modalidades, porque está lo que es la situación general, que es que pasamos del tipo del 30 al 28 y pasaremos en el 2016 al 25. Digamos, las grandes líneas es la limitación de la compensación de bases imponibles negativas al 70% de la base imponible. Esto entrará a partir del año 2017. El titular de la reforma del impuesto sobre sociedades sería bajada de tipos, aumento de la base imponible. O sea, al final la suma no sé si es cero o en beneficio de quién va, porque se bajan los tipos, pero se aumenta la base imponible, digamos, por la restricción de la deducibilidad de una serie de elementos que anteriormente sí existían. La vuelta, digamos, está en la limitación de gasto deducible, que ya lo teníamos. Si sabéis que se establecía la limitación de la deducibilidad de gastos financieros al 30% de EBITDA de las compañías, con algunas particularidades, se establece una limitación a la deducibilidad en lo que se llama compras apalancadas. Luego, dentro de las medidas para reducir el endeudamiento, se ha creado un incentivo fiscal para reforzar los fondos propios, que es la reserva de capitalización. Bueno, desaparece la deducción por inversiones medioambientales, desaparece la deducción por reinversión, la deducción por I+D se mantiene, se mejora, incluso se mejora porque ya se había introducido, digamos, la posibilidad de lo que se llama monetización de los créditos fiscales por I+D que no podían utilizarse, hasta un límite de 3 millones, y se mejora y se introducen 2 millones adicionales que pudieran obtenerse con determinadas condiciones. En el tema cultural se mejora la deducción que había por inversión en producciones cinematográficas. Supongo que esto es una compensación por el efecto del IVA al tema cultural y es de las pocas cosas que se introduce como nuevos incentivos. Entonces hay una serie de medidas, digamos, que ya anticipan temas que se están discutiendo en el seno de la OCDE como medidas BEPS, y entonces se amplían los supuestos de transferencia fiscal internacional, que lo ha comentado Javier, en el sentido de requerir una sustancia a las compañías de fuera al objeto de no aplicarla, sobre la base de que, no existiendo esa sustancia, se transparentarían los rendimientos que obtuvieran estas entidades a su cabecera española. Limitación de la deducibilidad de gastos financieros en compras apalancadas, que es lo que he comentado anteriormente, y la regulación de la tributación de instrumentos híbridos. Nuevo tratamiento de la doble imposición. Lo que se hace básicamente es
sabéis que había, para evitar la doble imposición internacional, había lo que era la exención, es decir, cumpliendo determinados requisitos, los dividendos o las ganancias de patrimonio generadas por la venta de participaciones del exterior estaban exentas en España, cumpliendo determinados requisitos. Ahora eso se traslada internamente, de modo que el tax credit que había antes a nivel interno, que dependía, que era si tenías más del 5%, tenías una deducción del 100%, y si tenías por debajo de eso, tenías una deducción del 50%. A nivel de societario, pues digamos, se cambia por una exención con determinados requisitos. Tienes que tener, la participación tiene que ser superior, o sea, tiene que ser o bien tener más del 5%, el 5 o más del 5%, o bien una inversión de 20 millones de euros. Por debajo de esos límites, digamos, a nivel interno habría tributación, no habría deducción por doble imposición. Luego, en consolidación fiscal se flexibiliza el perímetro de tal forma, antes para consolidar en España siempre exigías tener una dominante, digamos, en España. Con la nueva regulación cabe lo que se llama la consolidación horizontal. En la medida que haya una matriz común en algún sitio, aunque no sea en España, digamos, se puede consolidar a nivel horizontal. Se incorpora un nuevo requisito de mayoría de derechos de voto, es decir, que se exige una participación del 75% como antes, pero esa mayoría debe dar una mayoría de derechos de voto. Y se refuerza la consideración de grupo fiscal como entidad única. Todos los beneficios fiscales, todas las deducciones, todo eso se considera a nivel de grupo. La limitación de gastos financieros igualmente a nivel de grupo, todo es a nivel de grupo. Bueno, impacto de todas estas medidas sobre la inversión española, inversión del exterior en España. Ahora el requisito es o 20 millones de euros o al menos alcanzar el 5% para aplicar el Participation Exemption de dividendos y capital gains del exterior. Se exige una tributación nominal mínima en el otro país del 10%, pero esta tributación es más teórico que real porque se entiende cumplida en la medida que exista un convenio para evitar la doble imposición con intercambio de cláusula de información, que eso existe en todos los convenios que ha suscrito España. Se suprime el requisito de actividad empresarial en la entidad participada, esto es lo que ha comentado Javier, lo cual flexibiliza, ya no hay que hacer un test de actividad económica que había que hacer antes para aplicar la exención o no. Y se introducen varias medidas antihíbridos y privadas en BEP. Igualmente, lo mismo que se aplica para participaciones españolas en compañías de fuera, se aplica también para participaciones españolas para los establecimientos permanentes que tuvieran fuera. O sea, se le aplica equivalentemente. El régimen de EBE, lo que cambia es respecto al anterior, es que ahora en el régimen de EBE, ante el límite, digamos, cuantitativo de inversión alternativo al 5% era 6 millones de euros, se sube a 20 millones de euros. UTEs exportadoras. La UTE exportadora era una figura muy habitual que utilizaban las empresas constructoras y de ingeniería porque había una exención para las rentas obtenidas en el extranjero y eso desaparece. Eso sí, se le permite a las UTEs la aplicación de la exención por los establecimientos permanentes que tuvieran en el exterior. En las APAs son los acuerdos de precios que se hacen con la administración tributaria, digamos, anteriormente solo eran desde el momento en que se autoriza en adelante, se le da una capacidad retroactiva en la medida que no estuvieran prescritos los ejercicios o no estuvieran comprobados. Transparencia fiscal internacional, ya lo ha anticipado Javier, pues digamos se endurece en el sentido de establecer nuevos requisitos que digamos bajo los cuales, si no se cumplen, digamos, habría, digamos, la aplicación de la transparencia fiscal internacional. La aplicación de la exención, como hemos visto anteriormente, se establecen, anteriormente ya había, para cuando se adquirían compañías con bases imponibles negativas, había una serie de restricciones que podrían determinar, digamos, la no utilización de esas bases imponibles negativas. Digamos, se introducen nuevos criterios que endurecen todavía más esa posibilidad de, digamos, de adquisición de compañías con bases imponibles negativas para su utilización para diferentes fines, o sea, se endurece. Extracción de caja se endurece para las matrices europeas con participaciones en España, digamos, los requisitos de sustancia y que se exigen a la cabecera para aplicar la exención matriz filial se endurece, o sea, se exige un requisito que se introduce que no sabemos muy bien el alcance, razones empresariales sustantivas, aparte de las que ya había anteriormente, con lo cual, digamos, va a generar bastante discusión en la aplicación. Sociedades patrimoniales, se definen lo que son sociedades patrimoniales, en las cuales la aplicación de sociedades patrimoniales significa que no podrán aplicar ninguno de los incentivos o régimen fiscal beneficioso que existe en el impuesto sobre sociedades. Y luego otros impactos relevantes, para pasar al coloquio,
se cambian las tablas de amortización, desaparecen todas esas tablas que había anteriormente, se ha simplificado, digamos, hay nuevas tablas de amortización, una tabla más simple. Anteriormente los activos intangibles de vida útil indefinida tenían un periodo de depreciación de 10 años y ahora se les aumenta a 20, se les asimila a lo del Fondo de Comercio. Es importante tener en cuenta, como todas las medidas transitorias, que en el 2015 se siguen aplicando las restricciones que había, que se establecieron, digamos, transitoriamente, o sea, en el 2015 es el 2%, y el inmovilizado intangible de vida útil definida, pues se podrá deducir de acuerdo a la vida útil que tenga el elemento. Esto se mantiene. Un tema nuevo es que se introduce una limitación a los gastos de atenciones con clientes y proveedores hasta el límite del 1% de la cifra de negocio. Mejora, por ejemplo, en cuanto a la deducibilidad de créditos incobrados, que se mantiene lo de la posibilidad de provisionarlos al 100%, pasados 6 meses, se eliminan una serie de restricciones que había antes que impedían eso cuando estuviera garantizado o estuviera renovado. Eso se elimina y, por lo tanto, se facilita la posibilidad de deducir esa provisión. Y luego no son deducibles los gastos por préstamos participativos intragrupo. La retribución de administradores se mejora, había una discusión, en la medida que no estuvieran, antes se consideraba una liberalidad, en la medida que no estuviera incluido, digamos, en los estatutos de la compañía, digamos, eso se mejora y ya se dice expresamente en la norma que serán deducibles cuando se mantiene esa doble dualidad entre consejero, digamos, contrato laboral o contrato de alta dirección, que se admite la deducibilidad en la parte que corresponda a la relación como empleado. En materia de consolidación, lo que hemos comentado de la posibilidad de consolidar horizontalmente y el establecimiento que se posean la mayoría de derechos de votos y